El tema de esta noche es: habla lo que tú crees, reinemos en vida. Ese es el deseo de Dios. No que el cristiano viva como esclavo, sino que el creyente pueda reinar en vida. Hay muchos creyentes que están ahí viviendo como esclavos, pero no siendo esclavos. Porque gracias al sacrificio de Jesús, en ese sacrificio Él nos puso para que nosotros seamos reyes, pero reyes acá en vida. Otra cosa importante es: lo que tú crees es importante. Amén. Lo que creemos es importante. Estamos iniciando un nuevo año que algunos han entrado a este nuevo año con cábalas, creyendo en las prendas amarillas, creyendo algunos en las 12 uvas, pide tu deseo, dice otros, dicen no hay que preparar, no hay que olvidarnos de las lentejas. Ahí he escuchado a dos jóvenes diciendo, ¿sabes qué? Tu billetera, no te olvides de poner ajos, dice. Si quieres ver, si lo quieres ver lleno, ¿no? Tu billetera. Son creencias que están arraigadas en nuestra sociedad, pero nosotros estamos entrando a este año no como lo hace el inconverso, porque el inconverso está no solamente cábala, está creyendo a veces en sus fuerzas, está creyendo en lo que tiene, en lo que posee, en su inteligencia, y la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, dice, ni aún en tu inteligencia, sino reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros entramos con una expectativa y con una confianza este año, ¿sí? Por lo mismo de que estamos ¿dónde? En Cristo. Amén. Tú estás en Cristo, hermano, no estás fuera de Él. Y nada malo le podría ocurrir al cuerpo de Cristo. Amén. Si tú estás en Él, algo malo podría ocurrir al cuerpo de Cristo. Entonces entramos con esa seguridad de que Dios es fiel y de que su provisión está con nosotros día a día. Amén. No puede haber un día donde el creyente diga, Señor, no he visto tu favor, porque dice, el favor de Dios es para siempre. Dice el libro de Salmos, dice el Salmo 35, tu favor es para siempre. Dice. El enemigo lo único que te roba, algunos están diciendo, me roba el dinero, me está robando la salud, y la escritura dice que salió el sembrador y parte de las semillas cayeron ¿dónde? En el camino, y vinieron las aves, y Jesús hace la interpretación de ese pasaje diciendo que esas aves son los demonios y que roban la palabra que ha sido sembrada, ¿no? La palabra, las semillas que cayeron, dice, junto al camino, dice. Entonces lo primero que hace el enemigo es robarte, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Muchos aquí están escuchando, pero ya salen después de esto, ya el enemigo empieza a veces a trabajar, pero nosotros, hermanos, honramos la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios hay vida. Amén. Tú tienes la palabra de Dios, estás protegido. Tú tienes la palabra de Dios, tienes la guía de Él. Tú tienes la palabra de Dios, tienes la dirección de Dios. La palabra de Dios te hace sencillo, humilde, hermano. El tema es cree y habla. La fe, ¿sabe usted cómo funciona la fe? Dice, hay un texto en 2 de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe.
Pablo está diciendo, tenemos el mismo espíritu de fe. O sea, Dios nos ha dado, ¿qué cosa? El mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que tú tienes que poner en tu boca es ¿qué cosa? Lo que tú crees. ¿Qué tiene que poner el cristiano en su boca? Lo que cree. Amén. Por eso Pablo dice, creí, y no dice y callé, no dice, ¿no? Sino dice, creí, por lo cual hablé, dice. Nosotros también, y ahí ya le hace partícipe a la iglesia, dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dios no puede hacer nada por alguien que solamente cree. Escucha bien, tú crees, pero tienes que añadirle qué cosa a esa creencia. Hablar. Tú tienes que hablar. Por eso es que dice, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí o no? Ahí habla de la creencia. Pero también Pablo dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Habla también de qué? Del confesar, del hablar, hermano. Tú no te puedes quedar solamente en creer. Tú tienes que poner esas creencias, tienes que ponerlo en tu boca. Todos los días tienes que poner esas creencias en tu boca. No vas a poner las creencias de los hombres. Estamos hablando de las creencias que están en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo funciona la fe? La fe funciona cuando tú pones en tu boca lo que crees. ¿Cómo funciona la fe? Cuando ponemos en nuestra boca lo que creemos, hermano. La iglesia es una comunidad de creyentes. Amén. Que ponen qué cosa? En su boca. Esas creencias lo ponen ¿dónde? En su boca. Todos los días estamos hablando. Tú puedes estar saliendo ahí a tu trabajo y estás poniendo esas creencias en tu boca. Todos los días, hermano. Amén. Tú no hablas, te quedas solamente en las creencias, pero le hemos dicho que la fe funciona ¿cómo? Cuando tú pones en tu boca esas creencias. Amén. Por ahí escuché, y antes incluso defendí esta postura cuando decía, sí, fe, pero con obras, decíamos. Fe con obras. Y Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. Ahí leí acerca de Martín Lutero. Él cuando se encontró con esta frase la cuestionó. O sea, Martín Lutero cuestionó este pasaje del libro de Santiago. Dijo, este es el único libro que no es inspirado por Dios, dijo Martín Lutero. ¿Por qué? Porque decía que este libro de Santiago es un libro muy controversial en el sentido de que habla de obras, de acciones, habla. Abraham fue justificado por las obras, dice. Entonces, y Pablo dice que la justificación no viene por obras, sino por la fe en Cristo. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice. Pero no dice hemos sido justificados por las obras. ¿Y dónde dice que hemos sido justificados por las obras? En el libro de Santiago. Entonces, por eso cuando Martín Lutero empieza a revisar este libro de Santiago, ve muchos
lo ve como un libro controversial y dice, no, este es un libro que no es inspirado por Dios. Y se queda con ese argumento Martín Lutero. Pero ahora hay mayor revelación, hermano, respecto a ese hecho, porque ¿se acuerdan cuando dice, Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras? Y Romanos 4.1 dice que Abraham no fue justificado por sus obras, sino por su fe, dice. Entonces, ¿qué pasó? Y el relato de Santiago dice que cuando Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado, eso fue una obra. Y Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras. Pero si revisamos el libro de Génesis, vamos a encontrar que Abraham fue justificado cuando él tenía 83 años aproximadamente, y de ahí cuando Dios dice que por la fe de Abraham fue contado justicia, dice, porque él creyó, dice. Y como él creyó, fue justificado, ¿qué cosa? 40 años antes de que naciera Isaac. Entonces, cuando en el relato del libro de Santiago habla que esa es la acción que realiza Abraham, la que lo justificó, sino que tu fe en el Señor entra, hay un proceso, algo así, en el tiempo, y en el tiempo empieza a manifestarse a través, ¿qué cosa? De acciones. Pero no podemos mezclar, escucha bien, tú no puedes mezclar combinar entre fe y obras, no los puedes combinar, no los puedes juntar. Tú crees en el Señor y eso da como resultado, ¿qué cosa? Esas acciones. Amén. Cuando tú crees en el Señor, esa creencia va a producir, ¿qué cosa? Actos hasta inconscientes, ¿no? O sea, la acción correspondiente va a manifestarse por haber solamente creído. Nosotros, la fe es fe nada más. O sea, tú no estás enfocado, ¿qué cosa? En las obras, solamente en la fe. Y eso produce como resultado, ¿qué cosa? Acciones. Dios, hermanos, lo que creyó, habló. Dios lo que creyó, habló. Cuando usted en el libro de Génesis, el capítulo 1, habla, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y había, dice, tinieblas había. Y Dios, cuando vio esas tinieblas, Él no dijo, uy, esto está lleno de tinieblas, sino que Dios dijo, hágase la luz, dijo. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. O sea, Él no habló lo que vio, sino lo que Él creyó. Amén. Dios habló no lo que vio, sino lo que Él creyó, lo que Él quería ver. Eso es lo que habló Dios. Él no dijo, uy, acá está tinieblas. No, claro, Él vio las tinieblas, pero no puso, esas tinieblas no lo puso en su boca, hermano, sino que Él dijo, y sea la luz, y dice, y la luz fue hecha. Todo el capítulo 1 del relato del libro de Génesis acerca de la creación, y vas a encontrar, y dijo Dios. O sea, Dios para crear, ¿qué estaba usando? Su palabra, estaba hablando Dios,
y dijo Dios, y termina con el hombre, dice, y hagamos al hombre, dice. Dios hubiese usado solamente, qué sé yo, sus manos y hubiese formado al hombre, pero él usó ¿qué cosa? Su palabra. Dice, hagamos al hombre. Dios habló lo que creyó. Él no se quedó ¿qué cosa? De repente en un pensamiento. Él no se quedó en una creencia, sino que esa creencia él lo puso en su boca. Nosotros, hermano, hoy en día la gente está hablando, sí, que la situación está mal y que está empeorando cada día. Está hablando qué cosa de tragedias, está hablando de dificultades, está hablando que la situación está difícil. Eso es lo que está hablando el mundo, el hombre. Pero, hermano, nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios, creemos qué cosa en su palabra. Si alguien te dice la situación está difícil, tú tienes que decir, pues yo no creo en eso. ¿Qué tienes que decir? Yo no creo, porque tú estás afirmando eso porque estás creyendo en un pasaje de la Escritura que dice, como David decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. ¿Qué estaba diciendo David? Que a él le iban a seguir ¿qué cosa? El bien y la misericordia. Y le iban a seguir ¿qué cosa? Cuando haya bonanza, cuando haya prosperidad, cuando haya dinero, cuando el mercado libre, qué sé yo, esté mejorando, ahí habrá eso. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán y me seguirán todos los días de mi vida. David también dice, tu favor, oh Señor, me ha hecho tan firme como una montaña. Amén. Si acá está cayendo, acá David dice, caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10.000, pero a mí no llegará, ¿no? Porque tenemos qué cosa, el favor de Dios. David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Hablando qué cosa, la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Va a suplir qué cosa, todo. Algo nos faltará, hermano. Si tú dices algo me está faltando es porque estás siguiendo qué cosa, la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo está diciendo todo está difícil, no hay nada, la situación cada día empeora. Ese es el lenguaje de los hombres, pero el lenguaje de la iglesia está basado ¿qué cosa? En lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros esas creencias los estamos poniendo ¿dónde? En nuestra boca. Esas creencias ¿dónde los tienes que poner? En tu boca, hermano, todos los días. Jesús, mira, Jesús, cuando se le presentó este hombre que tenía la mano seca, paralizada, Jesús habló, no solamente le dijo o sea, Jesús pensó la palabra de Jesús hablando, no solamente es un asunto de creer, es un asunto de hablar. Por eso Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Los creyentes hablamos ¿qué cosa? Lo que creemos. Amén. Cuando, mire, tu confesión te puede traer problemas, a algunos les trae problemas. Y en su confesión están poniendo a veces al diablo, están poniendo. Es que el diablo me ha atacado. No más del diablo, hay que hablar qué cosa, la palabra
de Dios. Tú tienes que hablar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hablar. ¿Se acuerdan cuando dos ciegos, ahí en el relato de los evangelios, dos ciegos, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y lo alcanzan a Jesús, y Jesús les dice a esos dos ciegos, les dice, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Les habló si podían, si creían, y también los invitó a qué cosa, a que ellos declaren, a que ellos qué cosa, hablen. Y estos dos dijeron sí, ¿no? Y en ese momento recibieron qué cosa, su sanidad. Pero recibieron su sanidad porque Jesús evaluó su conducta de estos dos ciegos, o porque vio también que estaban cumpliendo la ley, solamente por que ellos creyeron y qué cosa, y hablaron qué cosa, hablaron respecto a ese milagro, hablaron su sanidad y recibieron de él. Amén. Recibieron su sanidad. Los 12 espías que fueron comisionados para hacer el reconocimiento de la tierra prometida, de esos 12, a su regreso 10 hacen una declaración negativa y dicen sí es tierra que se traga a sus moradores, es tierra donde hay una raza de gigantes, nosotros a su lado somos como langostas. Y solamente dos, Josué y Caleb, dijeron, nosotros podremos con ellos. Ellos son como pan comido. O sea, hicieron qué cosa, su declaración, creyendo qué cosa, que esa tierra les pertenecía, hermano. Hay cuantos que aquí Dios nos ha dado cuántas promesas para que podamos caminar en victoria, hermano, para que reinemos sobre la enfermedad, reinemos sobre las circunstancias, aún sobre los poderes de las tinieblas, para poder reinar, y algunos están todavía viviendo como esclavos. El deseo de Dios es que tú puedas reinar, hermano. Estos dicen que la declaración de esos 10 hizo que todo el pueblo le entrara el temor y quisieran regresarse nuevamente a Egipto. Y por aceptar esta declaración, esa generación que salió de Egipto, ninguno de esos ingresó a la tierra prometida. Solamente ingresaron Josué y Caleb. Y la generación de hombres mayores de 40 años, todos ellos quedaron sepultados en el desierto. Entraron una nueva generación que pensaba de forma distinta. Una generación que tenía otro lenguaje, lenguajes de ¿qué? De conquistadores, lenguaje de poseedores. Esa es la generación que ingresó ¿qué cosa? A la tierra prometida. No fueron la generación con la mentalidad de esclavos. Sí, fueron una generación que los que ingresaron fueron los que creyeron y hablaron. Amén. Hablaron, si esta tierra es tierra que fluye leche y miel y la poseeremos. Fueron esas frases las que hicieron que esa nueva generación ingrese y posea la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pablo dice, habla acerca de Abraham, hermano. Abraham, ¿cómo es que Abraham, él es justificado? Y él relata que es por la creencia. ¿Por qué? Por
la creencia, es que él alcanza qué cosa, la justicia de Dios. Le es impartida la justicia, le es imputada esa justicia solamente por haber creído. Dice, y le fue contada como justicia, dice, por haber solamente creído. Pero no, mire que Abraham mintió 2 veces, ¿se acuerdan o no? Porque hemos leído el libro de Génesis. Abraham mintió con respecto a su esposa Sara ante el faraón y un rey, ¿no? Él miente, pero también ¿qué pasa con Abraham? Que Abraham le desobedece a Dios. Dios le dice que dejara su parentela en Ur de los Caldeos, pero cuando Abraham sale, toma a su sobrino Lot, se lo lleva consigo. Pero aún a pesar de eso, Dios no ve esas acciones de Abraham, sino ve qué cosa, su fe. Abraham creyó, dice, y su fe le fue contada como justicia, dice. O sea que Dios no está evaluando qué cosa, las conductas, no está evaluando qué cosa, tu obediencia. Dios no está evaluando tu comportamiento, tu buen comportamiento. Él está evaluando qué cosa, solamente es tu fe, ¿no? En Él, ¿no? Y es esa fe la que hizo que Abraham, ¿qué cosa? Le fuera impartida, ¿qué cosa? La justicia de Dios. No fue, ¿qué cosa? Sus actos, su buena conducta. De igual manera sucedió con David. Por eso es que David dijo, bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, dice. Tremendo, Romanos 4:6. Bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. O sea, sin evaluar qué cosa, su obediencia, sin evaluar qué cosa, su buena conducta. Ya David ya había sido qué cosa, ya había sido justificado. Pero justificado no por su obediencia, él fue justificado solamente por haber creído correctamente. Él creyó y bueno, es suponer, hermano, que también habló, ¿no? Porque el principio dice que si confesares, no solamente habla de creer, sino de confesar con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Nosotros tenemos que hablar, el creyente tiene que hablar. Este es un nuevo año, hermano. Un nuevo año para nosotros va a depender qué cosa, de lo que creemos, de las cosas que pongamos, de las creencias que pongamos qué cosa en nuestra boca. ¿Qué tanto estamos poniendo de esas creencias en nuestra boca, de las creencias que están en la palabra de Dios? Por eso es que tenemos que aprender palabra de Dios. ¿Qué tanto estás poniendo para este año las creencias que están en la palabra de Dios? Por ejemplo, nosotros decimos, somos justicia de Dios en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido ya bendecidos. ¿Qué más? Somos herederos de Dios. Porque la Escritura dice que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios. Entonces, yo pongo esas palabras, pero no para que yo me pueda llenar de orgullo, sino porque eso es ¿qué cosa? Es una dádiva. Nosotros por dádiva hemos recibido ¿qué cosa? Por regalo de Dios hemos recibido ¿qué cosa?
Eso es esa justicia de Dios. Esa herencia lo hemos recibido como regalo de Dios. El perdón de pecados lo hemos recibido como regalo de Dios. Amén. O sea, no es para que nos llenemos de orgullo, sino es un asunto que tiene que ver con la dádiva de Dios, con el regalo de Dios, con el favor de Dios. Entonces declaramos, en razón de eso, declaramos que este año tendremos mayor salud. Amén. Mayor salud. Tú tienes que declarar que voy a tener mayor salud. ¿Y eso de dónde lo has sacado, hermano? ¿De dónde hemos sacado que vamos a tener mayor salud? De su palabra. Pues. Dice, por cuya herida fuisteis sanado. Tenemos que declarar eso este año. Amén. No estamos entrando a este año dando manotazos de un ahogado, pero la iglesia es baluarte de la verdad. Amén. La iglesia tiene palabra de Dios. Tú tienes ya palabra de Dios y esa palabra empieza a ponerla en tu boca todos los días. Sales ahí, estás caminando, empieza a declarar. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Soy justicia de Dios en Cristo. He sido justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Así tenemos que ir caminando y declarando día a día su palabra. Lo que tú crees, ponlo ¿dónde? En tu boca. Amén. Nos ponemos de pie. Amén.